días, buenas tardes. Ya no sabemos en qué horario estamos viviendo últimamente. A todos y a todas, muchas gracias. Bueno, ustedes saben que el 1 de julio comenzó una etapa que culminó hoy con los anuncios que ha hecho el señor Presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño y el gobernador de nuestra provincia, y cuyo principal objetivo, lo dijimos claramente y lo repetimos una y otra vez cuando nos consultan, era conseguir que la curva de crecimientos de casos que veníamos observando y su repercusión en el sistema sanitario no se desmadraran. Básicamente que no se desmadraran las cantidades de casos y que pudiéramos contenerlos desde el sistema sanitario. Para eso había que aplanar nuevamente la curva con una medida de restricción de circulación mucho más importante. Pero en el entretanto, el gobernador encomendó a todas las áreas, particularmente voy a hablar del área de la salud, encomendó tomar acciones para seguir, por un lado, trabajando sobre la mitigación de los nuevos casos, intentando y procurando que haya cada vez, si es posible, la menor cantidad de nuevos casos, para eso aislar, para eso rastrear, para eso detectar, y por otro lado, seguir incrementando la cantidad de camas de nuestros hospitales para dar cuenta de esta situación, de manera tal de que ningún ciudadano ni ciudadana de la provincia de Buenos Aires se quede sin su respectiva cama de cualquier complejidad para el momento que ojalá no suceda en la enorme mayoría, pero sabemos que pasa para cuando lo necesite. Así que vamos a hacer un pequeño raconto de cómo trabajamos estos 15 días para reforzar todas estas actividades. Tenemos en términos de testeos, hemos pasado de 6 lugares, instituciones de procesamiento en la provincia de Buenos Aires a 32 centros. Ahí están detallados todos los centros en donde hemos incorporado las maquinarias, los equipos, las capacitaciones, el personal. En algunos lugares eran preexistentes, en otros hubo que hacerlos nuevos para poder tener una mayor cantidad de testeos posibles. Ustedes habrán escuchado reiteradamente que ahí había permanentemente una tensión, un cuello de botella, que tenía que ver con que a veces faltaban los equipamientos, los famosos termocicladores, pero además, aunque uno pudiera adquirirlos, ya no podían ser utilizados por personal que no estuviera debidamente capacitado. Así que se fue ampliando de 6 a 32. Y esto nos llevó a que pudiéramos pasar desde el 6 de abril a la actualidad a tener en la provincia de Buenos Aires 234.035 testeos de PCR y que estemos en estos momentos en un promedio diario de 5.500 que vamos a seguir ampliando a partir de tener los nuevos insumos que estamos recibiendo, ustedes habrán escuchado reiteradamente, los NeoKit, los ChemTest, y todos los nuevos que estén apareciendo para aumentar aún más la capacidad de testeo con el objetivo de ir llegando en los próximos 15, 20 días a 7 u 8.000 testeos por día. Pero también había que cuidar en extremo la salud de quienes trabajan en el área de la salud. Primero porque hay que cuidar a todos, pero segundo porque son un personal esencial. Si se nos enferman los trabajadores de la salud, obviamente el impacto es muy grave en términos de poder afrontar el tratamiento de todas las personas que van entrando a nuestros centros sanitarios. Entonces, ustedes saben que hace 2 o 3 meses atrás empezó un problema muy serio de abastecimiento a escala mundial
no conseguíamos estos insumos. Los proveedores locales no nos podían proveer siquiera el 25% de las necesidades de una provincia enorme como la provincia de Buenos Aires, con 77 hospitales provinciales, 224 hospitales municipales, pero además había que entregarle a la fuerza de seguridad que participaban en los operativos, había que entregarle al servicio penitenciario, había la policía, etcétera, etcétera. Es decir, que es una utilización enorme. Bueno, ayer recibimos el segundo de los barcos, después de casi 30 aviones que estuvieron trayendo insumos durante el tiempo que demoran los tiempos de los barcos. Obviamente ahora venimos por barco porque es mucho más barato, pero para que simplemente mencionar, hemos adquirido equipos de protección personal, 22 millones de barbijos, 5 millones y medio de barbijos N95, 22 millones de quirúrgicos, equipos de protección personal 21 millones, guantes 23 millones, gafas que se usan especiales para la protección ocular, casi 1.200.000 máscaras. Bueno, ha sido un esfuerzo enorme y en estos momentos tenemos en stock todo lo suficiente para proteger a nuestros trabajadores de la salud de acá hasta los primeros días de noviembre. Está todo estoqueado y calculado para que a nadie le falte su equipo de protección personal. Pero también necesitamos equipar camas y necesitamos los famosos respiradores, monitores, bombas de infusión, en fin, las camas en sí mismas. Bueno, simplemente hablando de respiradores, hemos entregado 1.132 respiradores en la provincia de Buenos Aires. 1.132 respiradores, de los cuales la última tanda de unos 213 son respiradores que tienen compresor propio, lo cual nos está permitiendo encarar una nueva etapa en muchos hospitales donde tenemos áreas que tienen oxígeno pero no aire comprimido, para ampliar entonces 213 camas más. Se va a poder utilizar mucho este tipo de recursos en los hospitales modulares, en donde hay debo decir, 12 hospitales modulares que ha construido la Nación, también en el territorio bonaerense, en donde le podemos, además de las áreas que tienen aire comprimido, agregarle 40, 50 camas más de zonas que no tienen aire comprimido, pero sí oxígeno. Así que estamos ampliando esto y también estamos en un plan de reconversión de camas pediátricas de terapia intensiva para poder ser utilizadas por adultos. Es decir, hemos llegado, hablando de las camas, a aumentar la cantidad de camas en el AMBA, de terapia intensiva, en el AMBA, solo en el AMBA, del sector público, de 883 que teníamos a 2.201 camas de terapia, en el AMBA. Y con la proyección de estas ampliaciones posibles que les estamos mencionando, de manera de poder dar respuesta a todas las necesidades que puedan ir surgiendo. Y acá quiero detenerme un minuto para decirles que todas las proyecciones que nosotros hacíamos al 1 de junio estaban basadas en parámetros de utilización de camas de terapia intensiva y en parámetros de días de utilización de camas de terapia intensiva. Bueno, estamos observando que está bajando el porcentaje de gente que se enferma y necesita una cama de terapia intensiva. Llegamos en abril a que ese porcentaje era del 12% y ahora es del 2 y algo por ciento, entre el 2 y el 3%. Por supuesto, de una mayor cantidad de casos, pero lo importante es que esto nos permite recalcular los tiempos y recalcular la utilización y el tiempo que tenemos para el colapso o la saturación del sistema. Por eso también nos sirvieron estos días para poder hacer este trabajo y por eso también nos sirve de respaldo y de cierta tranquilidad, siempre y cuando, lo decimos una y mil veces, no se disparen los casos en forma descontrolada, como para estar tranquilos con el recurso. Tenemos un total en la provincia de Buenos Aires de 30.980 camas en total,
tenemos ocupadas 14.000 y un nivel ocupacional general del 46%. Ahí ustedes tienen desglosado cómo son la cantidad general entre sector público, sector privado y todas las camas. Y las tienen desglosadas en cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados mínimos. Ahora podemos seguir desglosando y ver las que tenemos de adultos. Y es un número muy importante que tenemos de camas de adultos en la provincia de Buenos Aires, también desglosada, como verán ahí, casi 2.800 camas de cuidados intensivos, que vuelvo a repetir, vamos a estar agregando más en los próximos días, cuidados intermedios 2.224 y cuidados mínimos, y sus respectivos porcentajes de ocupación. Como verán ustedes, tenemos un porcentaje de ocupación de un 57% de las camas de cuidados intensivos. Entonces, esto también nos dio la posibilidad de hacer de recalcular los tiempos que se estiran en la utilización de las camas, y quería mencionarles también, porque recién les dije que había otra variable, que hemos realizado estudios que nos llevan a comprender en este momento que el tiempo de estadía medio de un paciente en terapia intensiva que imaginábamos o que veíamos que era de aproximadamente 20-24 días según los primeros estudios, hoy sabemos que son de 13 días promedio. Y está coincidiendo con algunos estudios internacionales, con lo cual también esto nos permitió hacer un recálculo y saber que podemos, en caso de necesidad, afrontar mayor cantidad de casos, vuelvo a repetir por enésima vez, si controlamos la circulación, si controlamos los contagios y no se nos dispara. Digo esto porque nadie quiere vender una falsa expectativa de, bueno, si tenemos todas esas camas, no, miren, si tenemos todas esas camas, pero se desmadra, duramos 2 semanas más, pero el sistema también se satura. Después al final le voy a mostrar algunas proyecciones. Pero hubo que hacer obras. Cuando en abril teníamos 125 obras paradas, hemos finalizado 88. La enorme mayoría de estas obras están vinculadas a aumentar la capacidad de atención para la epidemia. Estos fueron guardias hospitalarias, algunos centros de atención primaria, guardias de hospitales. Tenemos, fíjense, 88 terminadas y 125 que están reactivadas. Digo, la verdad es que el esfuerzo que ha hecho la provincia de Buenos Aires en términos de salud es enorme. Ahora, todo esto no sirve si uno no tiene personal, con lo cual, en este periodo hemos incorporado 3.608 personas al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, simplemente hablando de la parte provincial. Después, los municipios han hecho enorme cantidad también de incorporación de personal. Pediatras, enfermeros, enfermeras, terapistas, kinesiólogos, personal de limpieza, clínicos, médicos, administrativos. Esto implica, además, un enorme esfuerzo de capacitación, porque una de las premisas centrales es que, además de trabajar con idoneidad, por supuesto, se cuiden permanentemente para no enfermarse, como decíamos hace un rato, porque eso nos trae aparejado una merma que por supuesto se va a ir dando en el tiempo, va a haber casos de personal de la salud como todos los demás, y con más razón ellos que están en la primera línea de contacto, pero hay que minimizar absolutamente esos casos. Hemos dado 260.541 capacitaciones en todos esos ítems: información general, triage, medidas y uso de material personal, manejo de casos sospechosos, toma y traslado de muestra, en fin. Todos esos ítems que les van a ser entregados a ustedes, hemos hecho 260.541 capacitaciones. Cuando llegamos al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se había desarmado el área de telemedicina. Bueno, hoy hemos formado un formidable equipo de telemedicina que además ha articulado con la colaboración de universidades nacionales. Bueno, creo que Bianco va a explicar un poco mejor esa parte, pero hemos formado
los centros de atención telefónica regionales, los centros de atención de distintas regiones sanitarias, con universidades, en fin, todo eso que ustedes están viendo ahí constituye una red de servicio que además articula ahora con todos los dispositivos que cada municipio fue realizando y que no lo podíamos ver en un mapa común porque cada uno había armado, muchos de ellos, excelentes servicios de rastreo, de testeo, de telemedicina, de seguimiento telefónico, de pacientes, etcétera, pero no se podían mostrar como un todo. Bueno, ahora lo hemos estructurado de manera de poder tener una información que englobe la enorme cantidad de acciones vinculadas a la telesalud que hoy estamos realizando en el marco de la pandemia, pero que luego, al igual que las camas de terapias intensivas, que todo lo que se ha desarrollado, van a quedar para el sistema de salud bonaerense. Recuperamos ambulancias y distribuimos ambulancias en todas las regiones sanitarias. Estas ambulancias estaban hacía 2 años paradas, muchas de ellas no andaban, la empresa Fiat, lo dijo el gobernador varias veces, tuvo la gentileza de ponerlas nuevamente en marcha, nuevas, 0 kilómetros. Y las hemos entregado a las regiones sanitarias para facilitar el traslado y todo en este momento, por supuesto, vinculado fundamentalmente, enfocado en la pandemia. Los operativos territoriales, ya no el rastreo telefónico, sino lo que es la intervención territorial, hemos hecho entrevista a 1.018.000 personas con equipos territoriales compuestos por 5.073 personas que están afectadas a estos procedimientos. El famoso casa por casa, detección de sospechosos, detección de contactos estrechos, procedimientos de aislamiento. Me olvidé de mencionar también en el tema de las camas la disponibilidad de casi 14.000 camas de aislamiento que se han desarrollado entre los municipios y Tecnópolis y a los municipios con un subsidio para que puedan financiar todos y cada uno de los y las pacientes que se internen para aislamiento durante 10 días como máximo. Generalmente están entre 7 y 8 días para que esos municipios puedan financiar de mejor manera este gasto, porque es un gasto muy importante. Esto le quería mostrar. Fíjense lo que hubiese pasado si nosotros no hubiésemos tomado el 1 de junio la medida de restringir fuertemente la circulación. Aquí van a ver en esa curva los casos proyectados si no hubiésemos hecho el aislamiento hasta hoy, tomando en cuenta el crecimiento que veníamos observando hasta ese día de los casos. Es decir, con la curva de crecimiento que veníamos observando hasta ese momento y los que realmente se produjeron, aunque lo decimos permanentemente, aunque hubo aumentos de casos, no siguió el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento sería la curva que ustedes tienen arriba. Y lo que sucedió en la realidad es un aumento, pero mucho más achatado. ¿Y cómo fue esto en su impacto con las camas de terapia intensiva, que es el principal indicador que nosotros estamos mirando? Porque miren, se habla de muchos indicadores, pero realmente el indicador más fidedigno es el que toma en cuenta todos los casos que podemos estar detectando hoy, confirmando a través de una PCR, y la enorme cantidad de casos que en el mundo, porque no tienen ningún síntoma, o porque tienen un síntoma tan leve que la persona ni consulta, porque al otro día se le pasa todo, pero sabemos que están ahí. De hecho, ya hay estudios en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con anticuerpos que nos dicen que son muchos más de los que detectamos y confirmamos a través de PCR, porque son asintomáticos, porque no consultan. Fíjense que nosotros tomamos este indicador porque esa es la presión real que puede haber sobre el sistema de salud. Todo el universo que se enferma, el que detectamos y el que no detectamos. Y fíjense que el impacto que va teniendo, como les decía hace un rato, aunque sabemos que crecen los que detectamos y los que no detectamos, el impacto que va teniendo sobre el sistema sanitario no es proporcional. Y entonces el indicador que estamos usando principal para tomar nosotros las definiciones es cómo va el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, y en esta etapa en donde todavía estamos agregando camas de terapia intensiva,
en términos absolutos cómo crece día a día esa cantidad de casos. Y cuando lleguemos a una cantidad de ocupación de cama que pueda poner en peligro la saturación del sistema, será el día en donde uno deberá tomar medidas más fuertes. Si eso ocurre, ojalá no ocurra, pero si eso ocurre, nosotros lo que queremos es garantizarle, mientras continúan masivamente el rastreo, el testeo, el aislamiento, con todo el potencial que podamos, lo que nos interesa es que el sistema, pasemos toda esta pandemia sin que el sistema colapse. Porque cuando los casos que en Argentina se están dando a lo largo de 2 o 3 meses, se dieron en un mes en los países que no hicieron cuarentena, que no tomaron medidas, las tomaron muy tarde, colapsaron el sistema. Todo el tiempo lo dijimos, aplanar la curva era esperar, distribuir los casos que se iban a ir dando, tratando de que fueran la menor posible con las medidas de mitigación, pero distribuirlos en el tiempo para que no colapse el sistema. Reforzar el sistema y esperar algún medicamento y esperar la vacuna. Eso fue siempre. Fíjense lo que hubiese pasado si no tomábamos las medidas del 1 de junio. Si volvés atrás con la curva, abajo está lo que tenemos hoy y arriba la curva, cómo hubiese aumentado con la progresión que veníamos observando hacia ese entonces. La línea de puntos verdes que ven era el punto de saturación del sistema. Por último, quiero decirles respecto a este tema de los medicamentos o de los posibles tratamientos, quiero 2 minutos mencionarles que la provincia de Buenos Aires, como lo dice el gobernador permanentemente, fue pionera en el tratamiento con plasma, pero lo pusimos en un protocolo de investigación avalado por el Comité de Bioética de la provincia de Buenos Aires. Y es un ensayo clínico en el cual ya llevamos más de 395 personas que han entrado en el ensayo y ya hemos podido hacer el primer corte de la investigación comparando qué pasa con las personas que no han recibido plasma y con las personas que sí han recibido plasma, en 3 grupos, en los que estaban con oxígeno, pero no en terapia intensiva, los que estaban en terapia intensiva, pero sin asistencia respiratoria mecánica, y los que estaban en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El primer corte sobre 123 pacientes, y vuelvo a decir, es una investigación que tendrá mucha más certeza cuando tengamos un N más grande, nos indica, si lo medimos por mortalidad, que el 43% de las personas que no recibieron plasma fallecieron y el 11% de las personas que recibieron plasma están bien, evolucionaron bien, 3 veces menos. Donemos plasma. Hoy el gobernador decía que tenemos 202 donantes de plasmas, pero quiero avisarles que estos donantes donan todas las semanas. No es que tenemos 202 que donan una vez y se van. Donan todas las semanas, con lo cual nuestros turnos de donación están muy bien ocupados, casi 2 semanas por delante. No obstante esto, estamos ampliando y hemos hecho entrar al país, agradecemos a los funcionarios que hicieron que esto pudiera hacerse rápido, del Gobierno Nacional, 3 máquinas más de plasmaféresis para poder agregar y duplicar. Queremos llegar a no menos de 200 tratamientos semanales con plasma. Si este estudio que estamos haciendo y que observamos empíricamente todo el tiempo se sigue reproduciendo, no solamente salvaremos vidas, que por supuesto es lo que más nos interesa, sino que nos permitirían sacar de terapia o que no entren a terapia 120, 130, 140 pacientes por semana. Fíjense lo que cuesta armar una cama de terapia y lo que significaría también en términos de la gestión de camas de terapia este aporte. Para concluir, quiero decirles que, hablando de plasma, hoy yo cada profesional o trabajador de la salud que me entero que está internado, lo sigo con mi WhatsApp día a día, a ver cómo está la evolución de su situación. Tenemos hoy, y quiero en él rendir un homenaje,
un médico, director de un hospital nuestro, 70 años, nunca dejó de trabajar, enfermó, neumonía bilateral, y lo fui siguiendo día por día. Después del plasma, una evolución muy buena, ya está prácticamente para irse de alta, 70 años. Quiero rendir en él, pero en la figura de él, un homenaje, y no me voy a cansar de decirlo, y un agradecimiento y un reconocimiento eterno a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. Para muchos dicen, no son héroes. Bueno, para mí son nuestros héroes y nuestras heroínas de todos los días. Muchas gracias.